Entonces, probabilidades. Bueno, a ver, empecemos entonces revisando algunos conceptos. Aquí dice eventos independientes, eventos dependientes. Los eventos independientes eran aquellos donde la ocurrencia de uno de ellos, de los eventos, no afecta de ninguna manera la probabilidad de ocurrencia del otro. Les comentaba en la clase de la semana que típicamente independientes se consideran a los sucesos donde el estudio lo estás haciendo, por ejemplo, con el tema de una urna y con pelotitas, y estás devolviendo o reponiendo las pelotitas cuando calculas probabilidad. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas una pelota de un color determinado y anotas la probabilidad y después la devuelves, no afectas la probabilidad del próximo suceso. Por lo tanto, se consideran independientes, porque independientes son aquellos donde la probabilidad de ocurrencia de uno no va a afectar al otro. Otro ejemplo sería, ponte tú, tengo un mazo de cartas y este mazo de cartas, yo quiero la probabilidad de sacar un rey. Y también tengo un dado y ahí quiero la probabilidad de sacar un número par. Si se dan cuenta, es independiente sacar un rey y sacar una cifra par en el dado. ¿Por qué? Porque el hecho que yo saque o no saque rey en el mazo de cartas no afecta el que yo saque o no saque un número par en el dado. ¿Se entiende eso? Eso es independencia. Lo contrario es dependencia. ¿Claro? Entonces, independientes implica que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. En cambio, dependiente, que es esto que tienen acá, dice que la probabilidad de que B ocurra dado que se dio A no es la probabilidad de B. Ojo, acá está definido como probabilidad, como evento independiente esto, porque la dependencia, recuerden que es esto, probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de A. A ver, esto es la fórmula de eventos dependientes. Esto es dependencia. La dependencia se produce cuando la probabilidad de ocurrencia de un suceso afecta la probabilidad de ocurrencia de otro. Ojo, acá dice la probabilidad de que se dé B dado A es esto. Pero ojo, porque acá en rojo está escrita esta misma fórmula, pero que para los eventos independientes. ¿Por qué para los eventos independientes? Repito, los eventos dependientes cumplen con esta fórmula. Ya, recuerden que los independientes, esto es súper importante que lo entiendan, los independientes dice que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Se acuerdan que se lo escribí? Esa es la diferencia entre independiente y dependiente, que acá les puse el independiente. Este es el dependiente. Ya, pero ¿por qué está escrito esto? Porque ustedes dirán, pero puta, ¿qué significa lo que me escribió acá? Bueno, acá lo que te está diciendo es, si tú quieres calcular la probabilidad de B dado que pasó A, esto va a ser probabilidad de B nomás, porque el dado que ocurrió A no te va a afectar, no afecta la probabilidad de ocurrencia del B. El B acontece nomás. De hecho, mira, fíjate que la intersección entre A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces, si tú usas esta fórmula para eventos independientes, te quedaría así, mira, te quedaría la probabilidad de B dado A es igual a la intersección. ¿Y qué era la intersección en eventos independientes? Fíjate que la intersección es eso. Entonces ahí pones la intersección, que sería la probabilidad de A por la probabilidad de B, partido por la probabilidad de A, que es el que tengo acá abajo. Si tú te das cuenta, se va, y por eso que cuando B y A son eventos independientes, la probabilidad de B, dado que pasó A, es simplemente la probabilidad del de arriba. Por eso le escribí esto acá.
repito, los eventos dependientes cumplen con esa fórmula. La probabilidad de que un suceso acontezca sabiendo que aconteció A es lo mismo que la intersección partido por la probabilidad del de abajo. Eso es para eventos dependientes, cuando la probabilidad de uno sí afecta a la probabilidad de otro. Entonces yo les dije, si esta fórmula tú la quieres usar para eventos independientes, eso dice ahí. Si tú quisieras usar esta para eventos independientes, resulta que como son independientes el B y el A, la probabilidad de B, dado que pasó A, en realidad no afecta, viste que la probabilidad de uno no afecta al otro, por lo tanto, si usas esa fórmula, la intersección de ellos en los eventos independientes, ¿se acuerdan qué era esa fórmula? Yo reemplazo por esto, acá arriba, ahí, abajo tengo probabilidad de A y se irían. Por eso que cuando son independientes, esta fórmula es igual al de arriba. O sea, en eventos independientes, donde la probabilidad de uno no afecta al otro, la probabilidad de B dado A es igual a siempre la probabilidad del de arriba porque el de abajo no la afecta. La probabilidad de A, dado que pasó B, es la probabilidad del de arriba, porque el de abajo no lo afecta. ¿Se entiende eso? Esto es cuando son independientes, ¿se entiende? Porque cuando son dependientes, cuando la probabilidad de uno sí afecta al otro, por ejemplo, que yo saque pelotas, cuando tú sacar dos pelotas negras de una caja, saco una y si la dejo afuera, la probabilidad de sacar negra de nuevo sí está siendo afectada porque tengo una pelota negra menos, por lo tanto habría que usar esta fórmula. Pero si son independientes, si yo quisiera usar esa fórmula, en realidad la probabilidad de B, dado que pasó A, es la probabilidad del de arriba, no, porque el de abajo no me importa. ¿Se entiende eso? Escríbanmelo, porfa. Esto es súper importante que lo tengan claro, porque estas cuestiones las preguntan. Te dicen, si tengo dos, mira, les voy a decir qué tipo de álgebra de probabilidades les van a preguntar. Miren, les van a decir, por ejemplo, tengo dos sucesos independientes. Diga si es verdadero o falso. La probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de A. Se usaría esa fórmula. Ya, en realidad, cuando son independientes no es necesario usar esta fórmula, porque cuando tú la usas, ¿cachai? Que acá, ahí dice, ¿cuál es la probabilidad que acontezca B sabiendo que pasó A? Como son independientes, da lo mismo si pasó o no pasó A, porque cuando son independientes, el B va a acontecer de la misma manera tanto si pasó o no pasó el A, porque no lo va a afectar. Por lo tanto, eso es igual a la probabilidad de B. O sea, la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. O sea, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. Claro. La probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de A dado B. Eso es abiertamente falso. ¿Por qué? Porque este es probabilidad de B y este es probabilidad de A, y no tienen por qué ser iguales las probabilidades de esos dos sucesos, ¿se entiende? Así que esto es falso. ¿Se cacha? Ahora, cuando son dependientes, usas esa fórmula, que tenéis que buscar la intersección, o sea, la probabilidad de B, dado que pasó A, es la intersección dividido por la probabilidad de que aconteció el de abajo. Hoy día, o eventualmente en la semana, vamos a ver dependencia. Lo que me interesa es que ahora hagamos ejercicios de unión, intersección, para meterme a dependencia, ¿ya? Ya, claro eso, ¿cierto? Ya, miren esto. Ahora se van a meter álgebra y van a cachar que en verdad es bien fácil, hay que tener simplemente claro estos aspectos. Entonces, ahora sí, dice, dos eventos se dicen independientes si la ocurrencia de uno de ellos no afecta de ninguna manera al otro. De lo contrario, serían dependientes. Si los eventos A y B son independientes, entonces se va a cumplir esto, que es lo que les dije. La probabilidad de B, dado que ocurrió A, es igual a la probabilidad de B debido a que son independientes y la ocurrencia de A no influye en la ocurrencia de B. Observación, estos eventos son asociados a sucesos donde hay o no hay reposición. Como les decía, hay independencia cuando yo devuelvo las pelotitas porque no afecto. Entonces, como la mayoría de los cursos hizo este ejercicio, pero hay 2 días de la semana que no alcanzamos a hacer esto. Si yo quiero, dentro del problema que tengo una urna con 5 pelotas rojas, 5 blancas, 2 azules, y quiero sacar 2 rojas,
la probabilidad de sacar rojas la primera vez serían 5 rojas de 12. Como devuelvo la pelota, sacar roja de nuevo también sería 5 de 12, y como yo quiero roja y roja, el i es por, entonces tendría que multiplicar 5 doceavos por 5 doceavos, y 5 doceavos por 5 doceavos es 25, 144. Son independientes. De hecho, les podrían preguntar a ustedes, mira, les voy a hacer una pregunta teórica de independencia. Les dicen, si la probabilidad de A es 0,1, la probabilidad de B es 0,3 y la probabilidad de A intersección B es 0,03. Pregunta, ¿son independientes los sucesos? Fíjate que no te voy a decir qué suceso es. Esto es álgebra de probabilidades también, que te tiren fórmula. Si la probabilidad de A es 0,1, la probabilidad de B es 0,3 y la probabilidad de la intersección es 0,03. ¿Son independientes? Entonces tú tienes que decir, bueno, son independientes si eso, por eso la probabilidad de A por la probabilidad de B te da la intersección, ¿o no? Y en ese caso, 0,1 por 0,3 te da 0,03, sí. Entonces, son independientes. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ahora, si te hubieran dicho que la probabilidad de A es 0,1 y la de B es 0,3 y la intersección es 0,7 y te dicen, ¿son independientes? No, son dependientes. ¿Por qué? Porque la multiplicación entre S y S no me dio la intersección. ¿Se entiende eso? Así se reconoce cuando son independientes o dependientes entre dos sucesos sin siquiera saber a qué sucesos se están refiriendo. ¿Se cacha? Por eso es que es tan importante esto, que sepan distinguir uno de otro. ¿Ya? Ya. Fíjate que acá en dos eventos independientes me dio esa probabilidad. Pero mira, cuando son dependientes, que es cuando yo no repongo, o sea, no devuelvo la pelota, sería la probabilidad de sacar rojo de nuevo, sería 5 de 12, pero ahora dejo la pelota fuera. Y si dejo una pelota fuera, para el segundo rojo, tengo 4, pero de 11, porque hay 4 rojos de un total de 11. Como quiero rojo y rojo, sería 5, 12, 4, 11. Si simplifico, es 5,33. Fíjense que las probabilidades son totalmente distintas. ¿Se entiende? Y acá se trata de sucesos dependientes. Entonces, independientes, para que lo anoten, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Eso lo tenéis que tener grabado en tu corazón. Y para dependientes, que ahí sí afecta, y que lo vamos a ver, sería que la probabilidad de A, dado que aconteció B, ojo, esto no es un slash, es una vertical, ¿ya? Es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad del de abajo. Por lo tanto, la probabilidad de A intersección B es, ojo, mira, ahí está la intersección B, pásame multiplicando eso para allá. Entonces te queda probabilidad de A dado B por probabilidad de B. Esa es la fórmula de la intersección cuando son dependientes. ¿Se entiende? ¿Sí? Ojo, porque si son, mira, ¿se acuerdan que habían unos sucesos que eran mutuamente excluyentes? Que los sucesos mutuamente excluyentes son aquellos que no se pueden dar al mismo tiempo. Por ejemplo, tiro un dado, A va a ser que salga cara, A que salgan pares, B que salgan impares. Si salen pares es imposible que sean impares y viceversa. La intersección, ¿cuánto es? Es vacío, es 0. ¿Se cacha?
Entonces, en álgebra de probabilidades, así un dato para ustedes, siempre es bueno conocer cuánto da la intersección, porque la intersección la vamos a usar en la unión de probabilidades, que es lo que viene acá un poquitito más adelante. Miren, mutuamente excluyentes no ocurren simultáneamente, por tanto, su intersección es vacía. Ahí está. Por ejemplo, dice, tiro un dado, A es obtener par y B obtener impar, entonces yo les había dicho que el diagrama de Venn acá era 2, 4, 6, los pares, y B 1, 3, 5, ¿verdad? Y este es el diagrama. Si se dan cuenta, A intersección B no tiene elementos, por lo tanto, la probabilidad de A intersección B es igual a 0, ¿se entiende? En cambio, bueno, a los mutuamente excluyentes también se les llama incompatibles. Es probable que ustedes los conozcan con ese nombre. Suceso incompatible. En cambio, los no mutuamente excluyentes son los compatibles. De hecho, estas definiciones, queridos amigos, yo las tenía acá. ¿Se acuerdan que acá tenía compatibles, incompatibles? ¿Se acuerdan? Ya, entonces, si tengo acá sucesos compatibles, incompatibles, compatibles ahora, compatibles eran aquellos que podían acontecer simultáneamente. Y yo les había puesto como ejemplo tirar un dado que sean pares y B que sea primo el resultado. Los pares son 2, 4, 6 y los primos son 2, 3, 5. Si se dan cuenta, el número 2 se repite en ambos. Y esa es la intersección, porque intersección, que es ese símbolo de acá, representa elementos repetidos. Por lo tanto, si yo relleno esto, donde dice considera el evento de lanzar un dado normal, A es par y B número mayor que 2, el A sería 2, 4, 6 y el B mayor que 3, el 4, 5, 6. Si se dan cuenta, acá tenía elementos repetidos porque tengo S y tengo S. Por lo tanto, A intersección B es el 4 y el 6. La probabilidad de obtener A sería 3 de 6. La probabilidad de B sería 3 de 6. La probabilidad de la intersección es 2 de 6. ¿Se entiende? O sea, acá iría el 4 y el 6. 2, 5. Bueno, y el 1 con el 3 estarían acá afuera. ¿Se entiende? Es un diagrama de Venn. ¿Claro? Bacán. Ya. Finalmente, en la última clase hay cursos que vieron este ejercicio y otros que no. Como les digo, los más atrasados no, los más adelantados sí, pero prefiero volver a revisar esto porque además sirve para repasar el tema de combinatoria. Chicos y chicas, acá dice ejemplo de evento mutuamente excluyente. ¿Se acuerdan que los eventos mutuamente excluyentes son aquellos que no pueden ocurrir de manera simultánea? O sea, si sucede A no puede suceder B. Y si sucede B no puede suceder A, por lo tanto la intersección es vacía. ¿Se entiende eso? Ya. ¿Por qué este ejemplo de acá implica precisamente la manifestación de eventos mutuamente excluyentes? Porque si ustedes lo leen se darán cuenta que dice, si se escoge al azar un comité de 4 personas entre 5 hombres y 4 mujeres, o sea, tenéis 9 personas y hay que elegir comités de 4 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité esté formado por más de 2 hombres? Repito, tenéis un grupo de 9 personas donde hay hombres y mujeres y quieres comité de más de 2 hombres, o sea, quieres un comité con 3 hombres y una mujer, o un comité con 4 hombres y ninguna mujer. ¿Cierto? Y como es una probabilidad, la regla de Laplace dice que para calcular la probabilidad de un suceso es suceso favorable partido por sucesos totales, ¿cierto? Ya. Si tienes esto, ¿cómo sé yo que esto es mutuamente excluyente? ¿Por qué?
Porque los casos que tienes, como tú tienes que escoger comité por más de 2 hombres, el caso 1 es 3 hombres y una mujer. Y el segundo caso es 4 hombres y 0 mujeres. ¿Se entiende? Esas son las dos situaciones que me sirven, que irían acá. Ya. ¿Por qué son mutuamente excluyentes? Porque si tú tienes una comisión con 3 hombres y una mujer, es imposible que tengas una de 4 hombres y 0 mujeres. O sea, si se cumple esa, no se cumple esta. Si se cumple la de abajo, no se cumple esa. Es como el pares, impares. Si te sale un par, es porque no tienes un impar y viceversa. ¿Se entiende? Por eso que es un ejemplo mutuamente excluyente. ¿Sí? Y también por qué, por esto, ojo, que es lo que viene ahora. Ojo, miren esto, miren lo que dice acá. Probabilidad, no es la intersección, esto. Espera, bueno, esto. Probabilidad de la unión de 2 sucesos. La unión implica, a ustedes le han dicho que la unión de los sucesos implica suma, ¿cierto? Que el suceso formado por los elementos de A y los elementos de B. Supongo que todos los que vieron probabilidades se los enseñaron. Entonces dice, cuando tú tienes un problema donde tienes que calcular la probabilidad de la unión de 2 sucesos, y la unión se da cuando te hacen, te piden, ¿cuál es la probabilidad de que pase esto o que pase esto otro? Eso es una disyunción, y cuando es disyunción tienes que sumar. Bueno, cuando los sucesos son mutuamente excluyentes, esa es la fórmula. Y cuando no son excluyentes, es esa fórmula. Ya, quiero que observen algo. Cuando no son excluyentes, o sea, cuando no son excluyentes, ¿qué significa? Que tienen elementos repetidos, ¿cierto? Y cuando son excluyentes, no tienen o no pueden acontecer al mismo tiempo. Acuérdense que los mutuamente excluyentes eran los que la probabilidad de A intersección B era 0. ¿Se acuerdan? Eso era eso. Ya, fíjense que dice, si usted quiere unir 2 conjuntos, acá es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo, en los excluyentes. En los no excluyentes, la probabilidad del primero más la del segundo, menos la intersección. Ya, fíjate que en verdad es la misma fórmula, lo que pasa es que acá arriba, como la intersección es 0, si tú dices menos la intersección, en verdad le estás restando 0. Viste que no existe intersección en los excluyentes, por eso que en la fórmula no se pone. ¿Se entiende eso? Doy un ejemplo. Miren, tiro un dado. Primera situación. A va a ser par. B va a ser primo. Y te dicen, ¿cuál es la probabilidad de obtener par o primo? Ahí dice O. Y el O implica unión de sucesos. ¿Me siguen? Entonces, fíjate, ¿estos son excluyentes o son no excluyentes? Son no excluyentes porque tienen elemento en común. ¿Se entiende? Que es el 2, porque si yo desarrollo esto, los pares son 2, 4, 6 y los primos son 2, 3, 5. ¿Me siguen? Ese es A, este es B. Por lo tanto, la probabilidad de A sería un medio. La probabilidad de B sería un medio. ¿Cierto? Pero la intersección se repite en el 2, ¿cierto? O sea, la probabilidad es un sexto. ¿Se entiende eso? Ya, por lo tanto, la probabilidad de obtener par o primo sería la probabilidad de par más la probabilidad de primo menos la probabilidad de la intersección. ¿Y por qué le estoy restando la intersección? Porque el 2 aparece 2 veces, porque lo vaya a contar acá, el 2, viste que decir 2, 4, 6. O sea, son 3 de 6. Abajo vas a decir 2, 3, 5. Son 3 de 6 de nuevo. Contaste 2 veces el 2, por eso que hay que restarle una vez el 2. 1 de 6. O sea, esto sería un medio
más un medio menos un sexto. ¿Se entiende? Y eso es 5 sextos. ¿Se cacha? Y eso es para eventos no mutuamente excluyentes. Ahora, cuando son mutuamente excluyentes, si hubiese sido par, impar, sería la probabilidad de ese más la probabilidad de ese y chao. ¿Se entiende? Porque los mutuamente excluyentes no tenéis que restarle ninguna intersección. Bueno, por eso que este ejercicio corresponde a sucesos mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque es la probabilidad, viste que favorables serían las comisiones de acá más las comisiones de acá, pero no hay una intersección de comisiones porque ese tipo involucra que estas no están o este tipo involucra que estas no están. Por lo tanto, sería la probabilidad de él más la probabilidad del partido por, perdón, los casos de cuántas comisiones acá, cuántas acá, dividido por el total de comisiones. ¿Se entiende? No hay que restar una intersección porque no existe esa intersección, no hay elemento repetido. Claro, por eso es mutuamente excluyente. ¿Sí? ¿Ya? Ya, entonces, vamos a hacer el cálculo. Ojo, este ejercicio es largo, pero creo que les sirve mucho para poder repasar combinatoria. Entonces, mejor pongan atención. Ya, tengo que elegir un comité de 4 personas entre 9. Por lo tanto, si quiero comisiones de más de 2 hombres, me sirven 3 hombres y una mujer, me sirven 4 hombres y 0 mujer, ¿cierto? Ya, entonces primero calculemos los totales. Para el caso de los totales, tengo que calcular cuántas comisiones de 4 personas puedo obtener de un grupo de 9, ¿cierto? O sea, de 9 tengo que elegir a 4. Como de 9 tengo que elegir a 4, no es permutación, ¿cierto? Podría ser, porque la permutación se produce cuando yo de un grupo de n elijo a n. En cambio acá de un grupo de 9 solo voy a tomar a 4. Por lo tanto podría ser una combinación o podría ser una variación. Y es combinación cuando yo de un grupo de n tomo algunos y no me interesa el orden en que los nombre, ¿verdad? Y acá tengo combinación. ¿Por qué tengo combinación? Porque si yo de 9 personas tomo a 4 personas y digo A, B, C, D, es lo mismo que diga B, C, B, A, es la misma comisión. No tienen cargos distintos. Es distinto que diga el primero va a ser presidente, el segundo vicepresidente, el tercero tesorero. Ya, por lo tanto, para sacar el total acá, tengo que hacer una combinación de 9 sobre 4. Ese número que tienen acá es el que va aquí. ¿Se entiende? Y para calcularlo, ustedes tienen que saber que eso también se puede escribir como número combinatorio de 9 sobre 4, porque, ojo, a veces los resultados en la PSU te los tiran así, te ponen ese número acá abajo y acá arriba te ponen ese número como combinación. Puras combinaciones. Y tienen que saber encontrarlo, no te piden el valor numérico. En este caso lo voy a hacer con valor numérico y con combinación para que lo vean. Ya, ¿cómo se calcula? La fórmula dice que este es n y este es m, ¿verdad? Entonces sería factorial de 9 y abajo factorial de la cantidad de personas que tomé, el subconjunto, por la diferencia entre 9 y 4, que es 5. La clase que vi de combinatoria les enseñé que para poder hacer este cálculo uno toma al número, al factorial más grande y lo descompone con el más grande con el que quiera simplificar, y lo expresas como 5 factorial por 6, 7, 8 y 9, y abajo tengo 4 factorial, que es ese. El 4 factorial lo voy a escribir como 1 por 2 por 3 por 4 y por el 5 factorial. Bueno, logro echarme el 5 factorial. Ahora, 2 por 3, 6, se va con ese, y este 4 con este también se va y te queda un 2. Por lo tanto, tengo 9 por 7 por 2. Y 9 por 7 por 2 es 126. Ese es el total, el número de abajo. ¿Me siguen? Faltaría ahora saber
cuántas comisiones tengo acá y cuántas comisiones tengo acá. Si quieren copien, los espero un minutito y sigo. Ya, sigo. Vamos a calcular ahora cuántas comisiones de 3 hombres, ojo, 3 hombres y una mujer. El I es principio multiplicativo, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo puedo escoger 3 hombres entre 5? Bueno, es una combinación de 5 sobre 3. ¿De qué manera puedo escoger 3 entre 5 personas? ¿Se entiende? Y el I es por, principio multiplicativo, y acá una mujer de ¿cuántas? De 4. Por C4, 1. ¿Se entiende? Acá, 4 hombres de 5 y 0 mujeres de 4. 4 hombres, perdón, ahí sí, 4 hombres de 5 y 0 mujeres de 4. Ojo, esto va a ser un 1, evidentemente. ¿Por qué un 1? Miren, apliquemos fórmulas. Ese número que tienen acá, este es el N, este es el M, ¿cierto? Entonces tengo 5 factorial, abajo tengo 3 factorial, 2 factorial. Por, acá tengo 4 factorial, abajo tengo 3 factorial, 1 factorial. ¿Me siguen? Ya. Ese número de acá, yo lo puedo expresar como 4 factorial por 5, o 3 factorial por 4 por 5, ¿se entiende? Ese, para poder echarme a ese. O sea, acá podría escribir como 3 factorial por 4 por 5, partido por 3 factorial por 2 factorial. Fuera, fuera, y el 2 factorial, 2, así que este es un 10. Por S con S te da 4, porque este de acá es 3 factorial por 4, ¿se entiende? Te da 4, ¿se cacha? Y 1 factorial es 1. Así que 10 por 4, acá tengo 40 comisiones de 3 hombres y una mujer. O sea, acá tengo 40 más, y me falta el otro. S sería 5 factorial, 4 factorial, 1 factorial, acá tengo 4 factorial, 4 factorial, 0 factorial. ¿Me siguen? Fuera, fuera, 1 y 0 factorial es 1, ¿cierto? O sea, todo esto era 1. Por S con S me da 5, y 5 partido por 1, 5. 5 por 1, 5. 40 más 5. 45, 126, ahí está hecho el ejercicio. ¿Se entendió? Simplificamos por 9, 5 catorceavos. ¿Claro? Ya. Probabilidad de intersección de sucesos. ¿Se acuerdan que les dije que la intersección de los sucesos, el A intersección B, es el suceso formado por los elementos de A y B, o sea, los elementos repetidos, ¿verdad? Entonces, como son los elementos repetidos, los que acá me importan, la probabilidad de A intersección B cuando son independientes no es más que la multiplicación. ¿Se acuerdan que les dije que la probabilidad de intersección en los independientes era la probabilidad de A por la probabilidad de B, que es la ley multiplicativa, ¿cierto? O propiedad del producto. Entonces la 1 dice, se tienen 10 tarjetas numeradas del 0 al 9, si se extrae una de ellas, se repone y se extrae una segunda tarjeta. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas tarjetas estén numeradas con el mismo valor? A ver, entendamos el problema. Tengo, ponte tú, una cajita con 10 tarjetas con los números del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, 9. Todas. Entonces, vamos a hacer un experimento. Vas a meter la mano en la caja, vas a sacar una tarjeta, ves el número, lo anotas y devuelves la tarjeta. Sacas otra, anotas el número, devuelves la tarjeta. Y tienes que calcular cuál es la probabilidad de que te queden dos números iguales en las sacadas. De sacar
el mismo número, o sea, quiero, ponte tú, el 0 y el 0, ¿cachai que hay ley multiplicativa? El 1 y el 1, el 2 y el 2. Es decir, lo que me están pidiendo acá, si es que yo hago el análisis así como más profundo, es 0 y 0, me sirve eso, o 1 y 1, o 2 y 2, o 9 y 9. ¿Se entiende eso? ¿Cachai que acá tengo multiplicación, suma, multiplicación, suma, multiplicación, suma, multiplicación? ¿Se entiende eso? Y lo tengo ¿cuántas veces? Del 0 al 9. ¿Cuántos números hay? Hay 10 números, ¿cierto? O sea, tengo esa situación 10 veces. ¿Se cacha? Por otro lado, la probabilidad de sacar un 0, devolver la tarjeta y sacar un 0, es la misma que sacar un 1, devolver y sacar un 1. ¿Se entiende eso? Listo, entonces ahora hagámoslo. Probabilidad de sacar un 0, ¿cachai? Que tenéis 10 números, regla de Laplace, del 0 al 9 son 10 números, 10. Y el 0 es un solo valor el que te sirve, así que un décimo es la probabilidad de sacar un 0 cuando yo tengo las 10 tarjetas adentro. Lo devuelvo. Vuelvo a meter la mano. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un 0? También es un décimo. Como yo quiero un 0 y un 0, esto es una multiplicación, ¿verdad? ¿Y cuántas veces ocurre esto? Porque es más un décimo por un décimo. Más un décimo por un décimo. Más... ¿Se entiende? 10 veces, ¿cierto? O sea, es esto por 10. Y eso por 10 sería un décimo por un décimo por 10. Y eso es igual a un décimo, que es 0,1. ¿Se cacha? Dos. Se tienen 3 canastas ABC. A ver, la voy a poner ahí para que copiaron, ¿verdad? Se tienen 3 canastas, A, B y C. La canasta A tiene 4 fichas blancas y 6 rojas. La canasta B tiene 5 blancas, 7 rojas. La canasta C tiene 9 blancas, 6 rojas. Si se saca al azar una ficha de cada canasta, porque acuérdate que tení 1, 2, 3, y quiero que las 3 sean rojas. Entonces quiero roja y roja y roja. Y si se dan cuenta son independientes, porque el hecho que saque roja de acá no afecta el que saque roja acá ni acá. Por lo tanto, no tengo que hacer otra cosa que multiplicar. ¿Se cacha? ¿Cuál es la probabilidad de tener roja en la primera? La A tiene 4 blancas y 6 rojas, por lo tanto sería 6 rojas de un total de 10. Y es por. En la segunda tengo 7 rojas, dice acá, pues son 5 blancas, 7 rojas. Son 7 rojas de un total de 12. Y es por. Y en la tercera tengo 6 rojas y un total de 15, ¿cierto? Simplifico. 2, este 2 acá, 3, y ahora simplifico, acá hay un 1 y acá hay un 5, ¿verdad? Arriba me quedó un 7. Abajo me quedó un 50. ¿Claro? ¿Se cacha que son eventos independientes? Porque el hecho de que acá hayan salido ceros no afecta al que salga unos. El que salga uno no afecta al que salgan dos. Y lo mismo acá, que salga rojo no afecta que salgan rojos. Y esos no afectan que salgan rojos. ¿Se entiende?
3. Se tienen 3 cajas con 2 bolitas. Una azul y otra blanca. En cada una de ellas, y todas las bolitas son del mismo tipo, se extrae al azar una bolita de la caja. ¿Cuál es la probabilidad de que estas sean 2 azules y una blanca? Ojo, tenéis la caja 1, tenéis la caja 2 y tenéis la caja 3, ¿cierto? ¿Y qué quieren ellos? Ellos quieren 2 azules y una blanca. Si se dan cuenta acá, lo que puede pasar, como son 2 azules y una blanca, podría ser azul, azul, blanca. Podría ser azul, blanca, azul. O podría ser blanca, azul, azul. ¿Se entiende? Y este es I, es I, es I, I, es I, I. Entonces, la probabilidad de que salga azul en la primera cajita es un medio. Que salga azul en la segunda también es un medio. Que salga blanca en la tercera también es un medio. ¿Se entiende eso? Un medio por un medio por un medio es un octavo. Segunda situación, esta. La primera, que sea azul, un medio. Este también y ese también. Multiplico, es un octavo. Y en la tercera situación, un medio, un medio, un medio, también es un octavo. ¿Se entiende eso? Ya, pues como me sirve eso, o eso, o eso, de hecho si yo lo escribiera sería como A, B, O, A, B, A, O, B, A. Entonces sería un octavo más un octavo más un octavo. Y eso es 3 octavos. Ojo, pregunta de Emre. Ya. Dice, la probabilidad de que ocurra la intersección de dos sucesos dependientes ahora. Acuérdense que los dependientes era la probabilidad de B, de que pase B, dado que pasó A, es lo mismo que la intersección de ellos dos, la probabilidad de la intersección dividido en la probabilidad de que se dé el suceso, el de abajo, el dado que, el conocido, ¿ya? La condición. De hecho, si tú pasas multiplicando para allá, te da esa fórmula. ¿La ven? Ya, normalmente este tipo de cálculos está asociado al hecho de ir restringiendo tu espacio muestral. El espacio muestral es el total de los resultados de un experimento. Entonces, ¿se acuerdan que los dependientes normalmente están asociados al hecho de, si yo tengo una caja y quiero hacer una sacada y después no devuelvo las pelotas, ahí hay un típico ejemplo de probabilidad condicionada, ¿cierto? Donde hay dependencia, ¿cierto? Entonces, siempre, y de hecho como consejo matemático, traten de hacerlo restringiendo el espacio muestral. Restringir es restar. Me refiero a que, miren por favor este ejercicio. Dice, en una tómbola hay 60 bolitas de igual peso y tamaño. Tengo 11 azules, tengo 22 blancas y el resto rojas. Se sacan 4 bolitas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una bolita azul, una blanca, una roja y nuevamente una azul en ese orden? Ojo, y sin reponer. Entonces, como es sin reposición, van a ser sucesos dependientes, definitivamente. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya, pues, entonces lo que yo necesito es azul, blanca, roja y azul de nuevo. Porque no repongo, ojo, ¿cierto? Como necesito azul y blanca y roja y azul, esto es multiplicación.
¿Cuál es la probabilidad de obtener azul? ¿Se acuerdan que habían 11 azules de un total de 60? Por lo tanto, este es 11 de 60. Ojo, dejaste un azul afuera. Al dejar un azul afuera, el total para la segunda sacada implica que quedan 59 pelotas. ¿Pero cuántas blancas? 22. ¿Y cómo sé eso? ¿Por qué me lo dicen ahí? ¿Me siguen hasta acá? Ya, como la dejaste afuera, ahora, ¿cuántas rojas hay? Cacharon que las rojas eran 27, ¿cierto? Porque si son 60 y tenía 11 azules y 22, 60 menos 33, ¿cierto? Entonces rojas tengo 27 y como había dejado fuera una pelota acá que era la blanca, ahora tengo 58. ¿Me siguen? Vuelve a quedar otra fuera, por lo tanto acá abajo tengo 57. ¿Y cuántas azules quedan? Como habían 11 y dejé una fuera, acá hay 10. ¿Se cacha? Se entiende que lo que hice fue, como es sin reposición, fui restando abajo. Esto es restar en los totales, pero también tener ojo con las restas de los colores individuales. ¿Estamos? Y en este caso, la alternativa es, porque no repongo. ¿Se entiende? ¿Ya? Ya. Dice, en una caja hay en total 7 bolitas, de las cuales 3 son blancas y 4 son negras. Ojo, modelo 2017. Esto es PSU. Todas del mismo tipo. Si se extraen al azar 2 bolitas sin reponer, probabilidad de que la primera sea negra y la segunda sea blanca. Ya, pues entonces como quiero negra y blanca, pero es sin reposición, negras son 4, ¿cierto? O sea, serían 4 de 7, de un total de 7. Ya, ahora quedó fuera una pelota, pero una pelota negra. Por lo tanto, la blanca sería 3 de 6, ¿o no? ¿Y por qué es por? Porque es un I. Simplifico, y al simplificar, 2, 3, 3, 3, 2 séptimos. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Ya, probabilidad de la unión de sucesos, Clemente. Ya, entonces dice, cuando son mutuamente excluyentes, ¿cachai que no se restó la intersección? ¿Y eso por qué? Entonces acá tú no restas la probabilidad de A intersección B porque es 0. Así que sería absurdo. De hecho, siempre se usa esa fórmula. Lo que pasa es que en los excluyentes eso es 0. Por eso que esa fórmula ahí no tiene la intersección. En cambio, cuando son no excluyentes, en ese caso, tienes que restar. ¿Se acuerdan? Repito, que esto de excluyente y no excluyente estaba acá al comienzo. Esto. Ese es excluyente. Y no excluyente. ¿Ya? Ya, entonces, dice, en una urna hay 20 fichas numeradas del 1 al 20, dice acá. Ya, si tenéis 20 fichas numeradas del 1 al 20 y se saca una al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea número par o múltiplo de 3? Entonces tú decías, a ver, probabilidad de A, ¿cierto? Eso sería obtener, de hecho debería decir A. A para mí va a ser obtener par. B va a ser obtener múltiplo
de 3. Los múltiplos de 3 son los resultados de la tabla del 3. ¿Estamos? Ya, tenemos que fijarnos primero si es que ese y ese suceso son o no son mutuamente excluyentes. ¿Se entiende? Ya, como son números del 1 al 20, fíjate, A, que son los números pares, del 1 al 20 es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Y B, que son los múltiplos de 3, son el 3, 6, 9, 12, el 15, el 18. ¿Me siguen? Fíjense que hay intersección acá, porque no son mutuamente excluyentes, son no excluyentes. ¿Cuál es la intersección? Intersección son los elementos repetidos. ¿Qué elementos se repitieron? El 6, el 12 y el 18. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya, entonces, miren, esto se hace así. ¿Cuál es la probabilidad de A? Entonces, esto quiere decir, probabilidad de A es, ¿cuántos elementos tengo? Tengo 10 elementos, ¿cierto? De un total de 20. O sea, esto es 10 partido por 20. Y 10 partido por 20 es un medio. Probabilidad de B. ¿Cuántos elementos tengo? Tengo 6. 6 partido por 10, es decir, perdón, 6 de 20, sorry. Ahí sí. Este sería 3 décimos. ¿Ya? Y este de acá sería 3 de 20. Probabilidad de A intersección B. Ya, recomendación, así como de matemático. Fíjate que originalmente todos me dan dividido en 20. Así que me conviene mejor hacer S más S menos S, sin simplificar. ¿Se cacha por qué? Viste que como son no mutuamente excluyentes, sería la probabilidad de A más la de B menos la intersección, de acuerdo a esta fórmula. ¿Se cacha? Entonces, en verde sería 10 probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. ¿Me siguen? La probabilidad de A, voy a usar estos números, ¿ah? Porque todos tienen el mismo denominador, es más rápido. 10 veinteavos más 6 veinteavos menos 3 veinteavos. ¿Me siguen? Resultado, 13 veinteavos. Ustedes ya saben la definición de complemento. Viste que el complemento, cuando se habla de ángulo, el complemento es lo que le falta un ángulo para hacer 90, ¿cierto? Y el complemento de una probabilidad, ¿se acuerdan que la probabilidad de A más su complemento es igual al total de los casos? ¿Se acuerdan de eso? Ya, ¿se acuerdan de esto? Ponte tú, si la probabilidad de que llueva en Santiago es un veinteavo, esto sería probabilidad de que llueva, esto sería probabilidad de que no llueva, ¿se entiende? Entonces, probabilidad de que llueva más la probabilidad de que no llueva es igual al total de los casos. ¿Se entiende eso? A eso se refiere esto. Entonces, el complemento de un suceso A denotado por A complemento considera todos los resultados que no corresponden a A. ¿Se entiende? Por definición, A y A complemento son mutuamente excluyentes. Lógico, porque esto es lo contrario. ¿Se entiende eso? O sea, si se da uno, no se puede dar el otro. Es decir, su intersección es evento nulo o vacío, porque no tienen elemento en común. Es lógico, porque eso es que algo pase y esto sería lo contrario. ¿Se entiende? Ya. Dice, dado un suceso A, por ejemplo, que llueva,
y su complemento, que no llueva, se tiene que la intersección entre que llueve y que no llueva es vacío, lógico. Por lo tanto, la probabilidad de A intersección A complemento es 0. ¿Se entiende eso? Ya, la unión ahora, o sea, si yo junto, unión, eso es sumar, ¿se acuerdan? La unión entre el evento afirmativo, o sea, que pase y que no pase, cubre todo el espacio muestral. ¿Se acuerdan que espacio muestral son todos los resultados posibles de un experimento? Por lo tanto, si yo junto el A con el A complemento, me da el espacio muestral. Listo, el 100% de los casos. Ya, y ahí está la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento es igual a 1, que es el 100%. ¿Se cacha? ¿Ya? Ya, lo voy a hacer yo mejor. Ni siquiera voy a poner ejemplo, lo voy a hacer abstracto, así que algebraicamente, como matemático. ¿Estamos? Dice, si P es una función de probabilidad en un experimento aleatorio y se define en el suceso A y el suceso B. Suceso A es distinto de 0 y suceso B distinto de 0. ¿Estamos? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Dice la primera, si A y B son mutuamente excluyentes, la probabilidad de A dado B es 0. Ya, primero, ustedes deberían ver eso y decir esto es verdadero al toque. Explicación. Probabilidad de A dado B, ¿se acuerdan que tiene una fórmula? A dado B es igual a la probabilidad de la intersección de ambos partido por la probabilidad del de abajo. ¿Se entiende eso? ¿Todos claros con eso? Ya. Miren esto. Como los sucesos son mutuamente excluyentes, en los mutuamente excluyentes no pueden acontecer al mismo tiempo, ¿se acuerdan? Mutuamente excluyente implica que A intersección B, la probabilidad de A intersección B es 0, ¿o no? Por lo tanto, acá tenía un 0. Y 0 partido por cualquier probabilidad es 0, por lo tanto, eso es correcto. ¿Se entendió? Entonces acá tenéis que la probabilidad de A dado B es igual a 0 partido por la probabilidad de B. Y eso es igual a 0. ¿Claro? Eso es álgebra ya de probabilidad, así como, ya, bueno. Después dice, si A y B son mutuamente excluyentes, ¿cachai que en los mutuamente excluyentes conoces ese dato? ¿Se cacha? Ya, si A y B son mutuamente excluyentes, entonces probabilidad de B dado A es igual a probabilidad de B. Ya, esto es abiertamente falso. ¿Por qué es falso? Porque esto es lo que pasa en los independientes. Pues, ¿se acuerdan que en los independientes, mira, en los independientes, la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B? ¿Se acuerdan? Entonces, si yo digo probabilidad de B dado A, en los independientes, este ya es probabilidad de la intersección partido por la probabilidad del de abajo. Ahora, la probabilidad de B dado A es igual a, como son independientes, sería esto, partido por este. Y ahí me quedaría igual la probabilidad de B. ¿Se entiende? Ya, pero ojo, ¿cuánto era la intersección en los mutuamente excluyentes? ¿Cachai que es 0? Lo mismo que llegamos a cabo, en ambos casos. ¿Se cacha? Viste que la intersección es 0 en los mutuamente excluyentes, así que aquí tengo un 0. Y 0 partido por probabilidad de B es 0. O sea, probabilidad de B dado A y probabilidad de A dado B es 0 en los mutuamente excluyentes porque la intersección es 0. ¿Se entiende? Y 3 dice, si A y B son independientes, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A, falso. Porque como son independientes, la probabilidad de A dado B
es probabilidad de A, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque como son independientes, el hecho que se dé B no afecta al A. Y acá, el hecho que se dé A no afecta al B, ¿se entiende? Y eso es distinto a probabilidad de B, po. No tienen por qué ser iguales las probabilidades, po. Puede ser 0,2 y 0,7. ¿Se cacha? Ya, la otra guía está con pauta, pero háganla, porque se van a dar cuenta que en verdad las preguntas, o sea, lo más peludo que te puede pasar es esto. Pero acá solo hay que entender que, cuando es mutuamente excluyente, tú te anotas eso y después reemplazar en la fórmula. Cuando son independientes, tenéis que saber que eso es que, bueno, última cosa, ¿por qué en los independientes A dado B es igual a la probabilidad del de arriba? Porque el de abajo no lo afecta. Viste que esta expresión representa, ¿cuál es la probabilidad de que pase A dado que pasó B? Acá el B no lo va a afectar, pero ¿por qué da esto? Porque si tú usas aquí la fórmula de dependencia, ¿se acuerdan que la fórmula de dependencia era esa? Mira, voy a cambiar de color. Si usa la fórmula de dependencia, esto sería la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad del de abajo, ¿cierto? Pero resulta que como son independientes, esa cosa de ahí es probabilidad de A por probabilidad de B, porque son independientes. Partido por probabilidad de B. Y de hecho ahí está por eso que al final te queda... Espera, me equivoqué acá en esto, espérate. Con ese. Por eso te queda probabilidad de A. ¿Se entiende? Por eso que esto es correcto cuando son independientes. No afecta el de abajo. ¿Sí? Ya, queridos. Disfruten el pedazo de domingo que les queda. Les mando un abrazo, un beso. Ojalá les haya quedado claro y le pierdan el miedo, porque probabilidad es bien fácil, teniendo claras estas cositas, ¿sí? Tranquilidad. Vayan a disfrutar con su familia. Cuídense.